los padres de familia pueden detectar que hay un problema de lenguaje? Esto tendría que ver mucho con visualizar o darnos cuenta un poquito del desarrollo del lenguaje. Es un poquito complicado hablar, obviamente, de este desarrollo, pero sí algo que debemos de notar es que, por ejemplo, las primeras palabras del niño aparecen aproximadamente entre el año y el año y medio aproximadamente, ¿no? Cuando el niño todavía a estas edades nos está, por ejemplo, balbuceando, obviamente aquí ya hay un foco rojo. Tenemos que hablar mucho de la el que se prevalezca o la prevalización mucho de las etapas del desarrollo, es decir, el niño, por ejemplo, cuando ya debería de hablar, aún todavía, por ejemplo, nos balbucea. Entonces, esto es importante porque esto es lo que nos va a decir que el niño de alguna manera está desfasado en su desarrollo del lenguaje. Normalmente el niño, por ejemplo, a la edad de 3 años o 3 años y medio, debería, por ejemplo, de articular todos los fonemas, incluidas la R, la R, o por ejemplo los homosilábicos y heterosilábicos, que es la combinación de dos fonemas consonánticos. En el caso de los heterosilábicos, es dos fonemas consonánticos suaves, por ejemplo, y en el caso de los homosilábicos, dos fonemas consonánticos. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, en el caso de los heterosilábicos estamos hablando, por ejemplo, la palabra árbol, la RB, o por ejemplo, cartón, la RT. Y en el caso de los homosilábicos, pues son las típicas trabadas, pra, gre, fri, tra, etcétera, ¿no? Están con R y están con R, pla, ple, pli, plo, plu, bla, bli, bli, blo, blu. Es importante que aún estos fonemas, por ejemplo, entre edades, como te comento, de 3 años a 3 años y medio, ya los esté presentando a veces el niño. La realidad es que no es lo común, o sea, no es lo constante. ¿Por qué? Porque nos falta mucho estimular al niño. Entonces llegan a veces hasta la edad preprimaria, es decir, ya, por ejemplo, diríamos los 5 o 6 años, y aún ya llegan todavía al proceso de lectoescritura con problemas de lenguaje. Aquí lo que es importante es evitar que se traslape el problema de lenguaje con el problema de lectoescritura, porque lo que nos generaría sería ya un problema a nivel cognitivo, es decir, un problema de aprendizaje. Dislalias, disgrafias, aspectos más, de hecho, discalculias, aspectos que tienen que ver ya con la lógica matemática. El lenguaje, de alguna manera, es algo muy, muy importante. Pensamos que no tiene que ver con todo el aprendizaje, pero realmente es una de las partes principales de todo el eje del aprendizaje. Entonces sí es importante pensar más o menos qué estamos viendo en nuestro hijo y comparar. A veces las comparaciones son un poquito inadecuadas, pero en este caso son válidas cuando vemos que tenemos un niño de 2 o 3 años que habla y nuestro niño tiene 2 años y pues no dice más que balbuceo, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos ahí algo está sucediendo. O sea, hacer, digamos, una comparación con sus compañeros de la escuela o con sus hermanos. Exacto, con las personas o los niños más cercanos. ¿Y qué dices tú que alrededor de los 3 años y medio detectar estos problemas? Que ya debería de hablar bien. Ya debería de hablar bien a nivel articulatorio. A lo mejor todavía a nivel, ¿qué podríamos decir? Es decir, estructural, todavía le cuesta trabajo. A veces confunde los verbos con los, ¿cómo se llama? Con los sustantivos. Se dan situaciones verbales típicas de un niño que todavía no está de alguna manera estructurando bien. Pero a nivel articulatorio deben de estar ya todos los fonemas entre los 3 y 3 años y medio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.